Bienvenidos a las charlas de Maga. Mi nombre es Aranza Torres, directora de proyectos de Maga Neurocomunicación. En esta ocasión platicamos con Javier Garza, periodista mexicano de talla internacional, quien nos comparte su experiencia y su conocimiento. Vamos a ver esta entrevista. Comenzamos. Muchas gracias por vernos. Javier, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Aranza, por la invitación. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, muy contentos de poder platicar contigo y queremos iniciar conociendo un poquito el origen de ese gusto por la información, por la lectura, por el periodismo. No sé si nos pudieras empezar a contar pues una anécdota o alguna experiencia específica durante tu niñez, adolescencia, que pudiera ser la que haya sido decisiva para la hora de elegir una carrera, y en este caso pues la comunicación, luego el periodismo. A mí siempre me han interesado mucho los temas que van muy asociados con el periodismo, ¿no? Como la historia, por ejemplo, o temas de actualidad, temas actuales. Me gustaba mucho la información, eso de niño pues leía los periódicos, saber qué estaba pasando. No tenía yo una vocación directa, digamos así, por el periodismo. Yo creo que lo que realmente me empujó hacia eso, me terminó de dar el empujón hacia eso, fue cuando me fui a estudiar a México en 1994, y es clave realmente el año, porque fue justo en enero de 1994 cuando estaban pasando muchas cosas en el país. Estaba el movimiento zapatista, después se viene el asesinato de Luis Donaldo Colosio, las elecciones presidenciales de ese año, el asesinato de Ruiz Massieu, la crisis, la devaluación. 94 fue un año muy convulso, y yo creo que estando yo en un ambiente en la Ciudad de México en donde había una efervescencia, en donde en la universidad estaba muy politizada la Ibero en aquel entonces, y con compañeros que pues estaban involucrados en distintos movimientos, yo creo que me fue empujando hacia eso, ¿no? y hacia decir que el periodismo era donde había que estar, porque estaban pasando demasiadas cosas, ¿no? Y había una necesidad de contarlas, y estando también en un lugar como lo era en ese momento la Universidad Iberoamericana, que la verdad, y era considerado, no porque lo diga yo, sino porque era considerado en ese entonces, tenía el mejor programa de periodismo en el país, con algunos de los mejores maestros de los que a mí me tocó aprender, como fueron, por ejemplo, René Delgado o Raimundo Riva Palacio, que eran directivos en Reforma en ese entonces, y que se convirtieron también en mentores y me siguieron empujando más adelante. Ok. Y ahorita mencionas que inicias en un año en el que estaban pasando muchísimas cosas muy fuertes en el país. Desde ese momento te toca vivir un poco la parte de la violencia, que hoy en México pues, somos número uno, ¿no? en muertes de periodistas. ¿Cómo ha sido para ti el vivir toda una carrera en este ambiente? Justo en tu puesto en El Siglo te tocó también una parte muy fuerte cuando fuiste director editorial. Sí, lo que pasa es que la violencia, como se expresaba en 1994, era otro tipo de violencia. La veías, por ejemplo, con el movimiento zapatista, o la veías con la violencia política de ese año, o la violencia común, la violencia criminal que se empezó a desatar a partir de mediados de la década de los 90, la crisis de los secuestros, por ejemplo, que ocurría en ese entonces. Era muy distinta porque no había tantas represalias en contra de los periodistas que cubrían esos temas. Uno de los temas más sonados, de los temas criminales más sonados de aquella época, que a mí me tocó cubrir, por ejemplo, fueron los secuestros de la banda del llamado Mucha Orejas, que fue muy famoso, pero no había ningún sentido de zozobra o de temor por estar cubriendo una banda criminal, por lo menos entre los reporteros que estábamos en el grupo en ese entonces yo trabajaba en el periódico Reforma, que estábamos cubriendo diferentes aspectos de eso. Y también era otra época en la que hacia mediados, finales de los 90 se respiraba una apertura en el sistema político. Ahorita a lo mejor se nos hace difícil, ¿no? Recordar esas épocas cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso, por ejemplo, cuando perdió la presidencia de la República,
cuando empieza el auge de la oposición y se respiraba un ambiente de muchísima mayor apertura, que años después se cerró por distintos motivos. Por una parte fue sí la embestida de los criminales hacia los medios de comunicación, por otra parte se ha vuelto también la precariedad y la vulnerabilidad de los medios de comunicación en su modelo económico. Entonces, se han combinado distintos factores para poner en una situación muy complicada al periodismo, no nada más en México, sino en el mundo. Pero lo que tú mencionas con respecto al tema de la violencia y a mi experiencia aquí en Torreón, sí, como director editorial del Siglo, en el que pues, el periódico fue víctima de varios ataques, amenazas, agresiones, lo sorteamos afortunadamente, ¿no? Gracias pues al valor de compañeros, al valor de los directivos, a la resiliencia también del gremio. Pero creo que sí nos quedó una lección muy importante, que es que hay una pérdida del respeto a la cultura de la libertad de expresión en el país, y no nada más de los criminales, es generalizado. Uh-huh. Cada vez más, creo yo, nos estamos volviendo intolerantes hacia lo que otros tienen que decir. Entiendo. Y al vivir todas estas experiencias, cuando venías de una época como más holgada en la libertad de expresión y luego esta represión, ¿alguna vez dudaste de continuar en esta vocación del periodismo? No, la verdad es que ya una vez encarrilado te engancha, te apasiona. Hay realmente, profesionalmente, lo voy a decir profesionalmente, porque sí, en el nivel personal hay muchas otras cosas, pero profesionalmente no hay nada más satisfactorio, no hay nada más excitante que estar persiguiendo una buena historia, una buena nota. A mí me ha pasado cuando realmente te metes en un tema y lo exprimes hasta que te cansas de reportearlo. En muchas ocasiones no puedes terminar un reportaje porque lo quieres seguir escarbando y lo quieres seguir investigando, porque realmente te empuja. Entonces, realmente te engancha la profesión. Y después, cuando se vienen las situaciones de riesgo, pues creo que el periodismo es como la vida, ¿no? Como el matrimonio, por ejemplo. Pues uno está en las buenas y en las malas, ¿no? Y si uno se mete al periodismo por lo bueno que te deja, que es la capacidad de informar a la gente, la posibilidad de orientar a un público, a lo mejor la posibilidad también a lo mejor de rectificar algo que está mal, ¿no? Cuando lo expones y lo revelas. Y eso es muy gratificante. Pues por otra parte, cuando se vienen los tiempos malos, también te los tienes que aventar, ¿no? No te puedes ir nada más no te puedes quedar nada más cuando las cosas están bien. Okay. Luego, en mi opinión, el periodista se enfrenta a una situación muy parecida a la de los doctores, por ejemplo, ¿no? Que dicen, se tienen que casar con la medicina. Los periodistas también tienen que estar casados con esta profesión. En tu caso, como periodista de muchísimos años de experiencia, ¿cuál sería tu consejo hacia las nuevas generaciones que están interesadas en estos temas? Realmente, ¿cómo saber que esa es tu vocación y cómo salir adelante a pesar de las adversidades y todos estos retos tan duros que también exponen tu vida, ¿no? Tu seguridad? Es muy difícil porque yo empecé en el periodismo en una época que era completamente distinta, y no me refiero por el tema de la violencia, aunque también esa es una de las grandes diferencias. Era una época en la que ser periodista no era tan alto riesgo, pero la gran diferencia con la época en que yo empecé a trabajar en este oficio con la actual es que en aquella época no había redes sociales. Okay. Y entonces había una mayor sensación de que el periodista, el medio, podía controlar la agenda y que tu voz podía resonar, que tu reportaje podía tener un impacto, porque no se perdía entre tantas cosas, ¿no? Y a mí me tocó participar y elaborar reportajes que sé que tuvieron un impacto inmediato en temas de agenda pública, uh-huh, a nivel local o a nivel nacional, o ver lo que otros hacían. Porque no había un troleo constante en donde te buscaban después contrarrestar con fake news. Había un reconocimiento de que había hechos objetivos, ¿no? Uh-huh.
de que había hechos objetivos y que de alguna manera se respetaban. ¿Por qué? Pues porque no había tantas herramientas para todas las voces que circulan. Ahorita es muy distinto. Ahorita para una persona que quiere entrar al periodismo, dice, para empezar, cualquiera con acceso a una red social puede en algún momento ejercer como periodista, porque tú sales, ves el choque y lo puedes tuitear y en ese momento ya te convertiste en un reportero. Claro que el periodismo implica mucho más trabajo. Y el consejo que yo les daría a los que quieren ser periodistas ahorita es que no confundan periodista con tuitero, no confundan periodista con bloguero, con youtuber, con influencer, ¿no? Cosa que ese término no tienes idea cómo me molesta. Me molesta, exactamente. Un periodista es otra cosa. Un periodista investiga, verifica, confronta, duda. Y sobre todo, y lo digo también en esta época en que hay mucho más protagonismo, deja que los hechos hablen por sí solos, no él, sino que sean los hechos, que sea la nota la que hable por sí misma. Y regresando a esta parte que mencionabas de al adentrarte de un tema que estás desarrollando para un reportaje, por ejemplo, para un libro, que ahorita estaría interesante platicar acerca de tus publicaciones más recientes. Decías, a veces quieres continuar, quieres seguir investigando, entrar a la historia. ¿Cómo saber realmente cuándo una historia está terminada o cuándo una crónica, un reportaje está listo para salir a la luz? No lo sabes, no lo sabes. Es un poco como decía García Márquez de la novela y que también aplica para los reportajes. Empezarlo es bien fácil, el problema es terminarlo, ¿no? El problema es en qué momento dices ya se acabó. Y en ocasiones, en muchas ocasiones para un periodista el que te lo dice es el editor. Okay. ¿No? Ya párale, ¿no? O sea, hasta aquí porque ya no puedes seguirle cargando. Es como un árbol de Navidad que si le sigues colgando cosas se cae. Se cae. Entonces, eventualmente tienes que llegar a eso. Hay ocasiones, sí, en las que ya sabes que ya vaciaste toda la información ahí en el reportaje, todas tus libretas ya se fueron ahí al reportaje y en ese momento sabes que ya se acabó, ¿no? Ya le diste la forma. Pero en la mayoría de las ocasiones es el editor el que te tiene que decir ya para. Recientemente que acabo de terminar un reportaje que se acaba de publicar sobre el tema de las vacunas, pues yo lo quería seguir reporteando, pero o sea, también sabías que tenías un límite, ¿no? Y que llega un momento en el que tiene que salir, porque si no también se puede hacer viejo el reportaje. Ok, y en esto que mencionas de las vacunas, ¿es de la cuestión de las vacunas que estaban guardadas? De las vacunas que estaban guardadas o que duraron un mes guardadas contra COVID-19 y pues, exponer por qué estaban guardadas o por qué no se estaba explicando o no se estaba dando cuenta de por qué no las estaban utilizando. Entonces es un proceso de reporteo y de estar buscando fuentes y picando piedra. Y en este caso en particular, toqué muchas puertas que nunca se abrieron, ¿no? Por la misma opacidad, las fuentes no quieren hablar. Sí. Entonces sientes que tienes que seguir tocando, porque si no, no vas a tener la nota hasta que llegue un momento en el que dices, bueno, pues ya tengo que dejar de insistir y me voy con lo que tengo. Okay. Pero, y esto es lo importante, siempre sabiendo que lo que tienes son hechos y son datos verificables, no son opiniones tuyas, ni impresiones tuyas, ni percepciones tuyas. Que en este caso es responder el por qué, ¿no? Que en este caso es buscar una respuesta, pero tienes los datos, ahí están los datos, y los datos te dicen, llegaron tantas vacunas y se utilizaron tantas vacunas, entonces sobraron tantos miles de vacunas, ¿dónde están? Ok. Ahorita dices esta parte de responder esta pregunta y muchas veces uno como ciudadano quiere responder a las preguntas, a los porqués de una forma muy sencilla o te casas con la primera respuesta o con la primera idea que puedes probablemente verificar. Pero el periodista siempre va más allá de una respuesta, no busca diferentes causas. ¿Cuál sería un consejo para los nuevos periodistas? Que también estamos muy expuestos a la inmediatez y a esta parte de que todo sea muy fácil y que sea muy sencillo y que todo sea blanco o negro. El reto más importante para un periodista es no quedarte nada más con lo que te dicen de entrada, ¿no? Sino realmente buscar la verificación y buscar si es cierto y confrontarlo.
por una parte, en cuanto al reporteo, uno tiene que cruzar datos y sobre todo ponerles el contexto. ¿Qué significa el dato? A lo largo de la pandemia lo hemos visto mucho, en donde tú lees una nota en donde te dicen, hoy hubo 50 casos de COVID. ¿Qué significa? 50, ¿son muchos, son pocos? ¿No? Tienes que decir cuántos hubo ayer y cuántos hubo la semana pasada y cuántos hubo el mes pasado, para más o menos saber, pues, están subiendo o están bajando, entonces cómo va. Entonces, eso significa ponerlo en contexto. Y luego, ¿realmente son 50? No pueden ser más, es una información parcial la que tenemos, y si es parcial, entonces ¿dónde está el resto? ¿Dónde está lo que lo complementa? Eso por una parte, en cuanto a los datos. En cuanto a las posturas o las reacciones o las opiniones, sí, digamos que los manuales te dicen que hay que buscar la mayor cantidad de opiniones posibles, o a lo que está diciendo una persona hay que también presentar la contraparte, ¿no? Y dar un sentido del balance. Pero también hay ocasiones en las que no. Porque hay ocasiones en las que lo que dice una persona es cierto y la contraparte o la respuesta es una mentira. Y el periodista también tiene que saber reconocer esa mentira. Entiendo. Y sobre todo en una época de redes sociales. Ok. Recientemente publicaste tu libro 9 disparos, que nos narra la historia de la tragedia, ¿no?, que se vivió en el Colegio Cervantes antes de la pandemia. Un niño de 11 años que dispara a su maestra, la asesina, y bueno, es un caso muy grande. Tú nos compartes en este libro los por qué y exploras en toda la historia, ¿no?, detrás de este caso. ¿Por qué decidiste adentrarte en este tema? ¿Qué fue lo que te llamó a ti como persona y luego como periodista a ir tras esa historia? Bueno, a nivel personal, pues creo que lo mismo que atrajo a cualquiera, ¿no? Es un hecho inédito, un hecho sin duda impactante, un hecho que estábamos acostumbrados a ver principalmente en Estados Unidos, pero que nunca pensamos que iba a pasar aquí en nuestra comunidad. A nivel personal, entonces, impacta, ¿no? Creo que a cualquiera. Difícil permanecer indiferente ante la idea de que un niño de 11 años puede llevar 2 pistolas y dispararlas en el patio de su escuela. Y sobre todo después de la experiencia que vivimos aquí en Torreón, la ola de violencia, que ni siquiera en los periodos más duros y ni siquiera en los periodos más oscuros realmente pensamos que pudiera tomar esta forma, ¿no? La forma en que tomó después lo que ocurrió en el Cervantes. Y como periodista, pues por supuesto el impacto, ¿no? El hecho de que esto no tenía precedentes. La magnitud, la prominencia de todo lo que tiene las características de una noticia, pues sin duda son las que te llevan a escarbar y a reportear. Y una cosa pasó en el transcurso de ese 10 de enero, que de repente me di cuenta que la mitad del trabajo que estaba haciendo en el día era, pues, reportear lo que había pasado, pero la otra mitad era desmentir lo que estaba circulando en redes sociales, ¿no? Y empezar porque te llegaban por WhatsApp preguntando, oye, ¿esto es cierto o está circulando esto? Entonces te tenías que ir a otras redes a decir, esto que está circulando no es cierto. Sentía que había que tener una narrativa mucho más profunda que tratara de poner las cosas en su lugar. Entonces yo realmente no le vi, en los primeros días no le veía todavía un libro a esa historia. Probablemente se lo hubiera reconocido después. Afortunadamente, antes de que me pusiera a pensar en eso, un amigo que aparte es un gran editor, Salvador Camarena, que es el editor de investigaciones en Mexicanos contra la Corrupción y que había sido mi jefe en Reforma, y que es uno de los mejores editores de periodísticos que existen en México hoy, me dijo, aquí hay un libro, ¿no? Y efectivamente, pues sí me decía, pues ponte a trabajar, siempre me dice, deja de tuitear y ponte a reportear. Y pues eso es lo que uno se pone a hacer, ¿no? Reportearle y a darle. Entiendo. Me imagino que en todos los reportajes y en todos aquellos donde has puesto el corazón, porque también como periodista es inevitable, ¿no?, poner el corazón dentro de tu trabajo, aunque tengas que ser objetivo. Pones el corazón porque es lo que te empuja a hacer las cosas, ¿no? O sea, es finalmente la pasión y aun cuando uno tiene que abordarlo con la frialdad que impone tratar un hecho pues de una manera muy delicada, y sobre todo un hecho como significa violencia que involucra a niños, por ejemplo,
También hay que tener, o buscar tener, no siempre es posible, pero buscar tener la mayor sensibilidad y la mayor empatía de cómo abordar un tema que ha traumatizado a mucha gente, mucha de la gente con la que tienes que hablar, ¿no? para escarbar. ¿Cómo los abordas? ¿Cómo les abres la solicitud de que platiquen contigo, por ejemplo? Es complicado. Es muy curioso entonces porque se enfrentan dos características que podríamos pensar que son totalmente contrarias, la frialdad o la apatía hasta cierto punto y la empatía, la sensibilidad. ¿Son dos cosas que debe tener un periodista? Yo creo que no, porque la primera, la de la frialdad, Para ser objetivo me refiero. Sí, pero eso ha degenerado en un mito del periodista como una persona que es insensible, y me parece que eso no lo es. Una nota no tiene por qué ser fría, incluso siendo objetiva y siendo balanceada, no tiene necesariamente por qué ser fría. Puede ser cálida, puede ser empática, puede ser abordarse desde una perspectiva más humana. Todo depende de cómo lo vas narrando. En un tema que involucra dolor, que involucra pérdida, que involucra trauma, pues el periodista tiene también que estar sensible a esas situaciones, ¿no? Y al hecho de que está hablando de personas que acaban de sufrir una situación traumática. Entiendo. Bueno, a lo que iba con esto es, has tenido diferentes reportajes que has realizado en toda tu carrera, pero específicamente en este reportaje que se convirtió en un libro, ¿cuál fue la enseñanza o cuál fue, qué fue lo que te dejó a ti como persona? Me imagino que siempre hay algo que te enriquece, ¿no? Y que te hace replantearte muchas cosas, no solo de la historia, de tu profesión, sino de tu vida. Creo que como persona lo que más me dejó, y obviamente como padre de familia también, es cómo ha evolucionado la niñez. ¿A qué están expuestos los niños hoy? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y cómo han cambiado entonces lo que consumen los cerebros de los niños. En cuanto a contenidos mediáticos, en cuanto a contenidos digitales, en cuanto a memes culturales, ¿no? La cultura popular en general, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y cómo ha evolucionado y cómo tienen muchos mayores canales, infinidad de canales más que los que mi generación teníamos cuando éramos niños? Creo que a nivel personal eso creo que es lo más importante que me dejó a mí, no el libro en sí, sino más bien haber escarbado la historia del Cervantes, porque creo que todo ese episodio, eso es lo que deja, ¿no? ¿A qué está siendo expuesta la niñez ahora? Que está modificando comportamientos. No digo que los modifique de manera que los vuelve violentos, pero sí de manera que el consumo no supervisado y el consumo en grandes cantidades de contenidos digitales sin ningún tipo de límites puede modificar los comportamientos de un niño, sin duda. Okay. Quiero hacerte una pregunta que no sé si tenga que ver a lo mejor con la cuestión ética o con la moralidad o con luego esas cosas que son inconscientes en los humanos, pero ¿cuál crees que es el dilema más grande que vive un periodista? Híjole, son varios. El dilema al que te enfrentas cuando estás, en cualquier caso, ¿no? Cuando estás reporteando una nota, en muchas ocasiones es decir, bueno, ya está el dato, entonces ya lo voy a soltar, y te queda esa cosa de que a lo mejor no está del todo verificado. Quieres sacrificar profundidad por rapidez. Y más hoy, ¿verdad? Y más hoy, exactamente. Ese es un dilema en donde quieres ser el primero y entonces se le llama, tenía un profesor que le llamaba el imperativo narrativo. Hay que llegar primero, ¿no? José Alfredo Jiménez decía que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Muchas veces llegar primero con un dato falso no sirve. Entonces ese es el gran dilema. O uno de los grandes dilemas es inmediatez versus profundidad.
A mí no, a veces no me preocupa no tener la nota, ¿no? Okay. Si sé que les cargo 2, 3 días y la voy a presentar mejor que el que la dio primero. Bueno, al menos creo yo, eso ya lo dirá después la audiencia. Otro dilema, este lo expresaba muy bien don Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, que era, si ganabas, si por ganar una nota perdías un amigo. Okay. En ocasiones uno desarrolla relaciones con las fuentes y esas relaciones tienden a ser relaciones personales. ¿En qué momento tu fuente es tu amigo o tu amigo es tu fuente? Son áreas muy, muy difíciles. Somos humanos, ¿no? Sí. Y también sucede en muchas ocasiones que los periodistas hacemos amistades con gente que está, por ejemplo, en la política o en los negocios o en el deporte o en distintos ámbitos, cuando estaban digamos, niveles inferiores, ¿no? Puestos inferiores. Y de repente suben y pues a lo largo de los años has desarrollado una amistad con ellos. Nada más que llega un momento en el que ya están en una situación de cierta prominencia en donde ya los tienes que cubrir y entonces ahí ya empiezan a darse ciertos conflictos. Ese es otro dilema. Otro dilema. Por último, me gustaría saber ¿qué es lo más gratificante para ti en todos estos años de carrera que has recibido, que has sentido como fruto de tu trabajo, ¿no? Lo más gratificante, no sé quién lo dijo, pero también fue otro periodista, creo que fue Ben Bradley, gran editor del diario Washington Post, que decía que no hay nada como el reconocimiento de tus pares. Y yo creo que en el periodismo es muy cierto, no sé si en otros casos, pero para mí lo más gratificante es cuando un periodista que admiro, que respeto, que aprecio, que quiero, me dice buen reportaje, me dice buena nota. Eso realmente creo que es a lo que más peso le doy, que es la gente, y más si son colegas, pero gente que admiro, gente que respeto, gente que quiero, me diga que es una buena nota. Y bueno, también de repente cuando ves algunas de las figuras que cuando yo empezaba admiraba muchísimo, porque los veías para arriba, cuando ellos te dicen, es un muy buen reportaje. Okay. Con eso tienes. ¿Nos puedes platicar dónde podemos encontrar tu libro, redes sociales, dónde andas ahorita, te podemos escuchar, ver? Bueno, mi espacio principal es en Reporte Cian, el noticiero en Imagen Laguna, en 100.3. Mucho de ello lo voy también publicando en mi cuenta de Twitter, en @jagarzarramos. Bueno, mi libro está en plataformas digitales, está en Amazon. Y bueno, los espacios en donde colaboro habitualmente en El País, en Mexicanos contra la Corrupción, ahí se pueden encontrar mis reportajes. Perfecto. Javier, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, por tu tiempo y gracias a ustedes por vernos. Muchas gracias. Gracias, Aranza, de veras. Hasta la próxima.